A la mañana siguiente de mi boda, me llamó el gerente del restaurante. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras. Tiene que verlo con sus propios ojos. Venga sola y por favor no le diga nada a su marido. Su voz sonaba demasiado seria para ser una simple cortesía de después del evento, demasiado limpia para ser un chisme, demasiado tensa para ser un error. Y antes de seguir, dime en los comentarios de qué país me estás escuchando y cuántos años tienes. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que descubrí en aquellas grabaciones no solo cambió mi vida, me la devolvió. En la cocina de mi pequeño departamento todo estaba en silencio, como si la casa hubiese aprendido a contener la respiración. Solo hervía la tetera y el reloj de la pared marcaba cada segundo con una precisión casi cruel, como si quisiera comprobar si de verdad había empezado una vida nueva o si todo era un espejismo con forma de anillo. Marina estaba de pie junto a la ventana y miraba el patio interior. No había nada especial allí. Un coche aparcado torcido, una banca vieja con pintura saltada, un columpio infantil que se movía apenas con el viento. Ayer había sido simplemente Marina Navarro, enfermera en el centro de salud del barrio. Hoy era Marina Cruz, una mujer casada, y sin embargo, el brillo del anillo en su dedo se sentía extraño, como un objeto prestado. La noche había sido corta. Llegaron tarde del restaurante, rendidos, con la ropa aún oliendo a humo de velas y perfume ajeno. Andrés prácticamente se desplomó en la cama, murmuró algo como «Estoy agotado, mañana hablamos», y se quedó dormido al instante, con esa facilidad de quien nunca carga el mundo sobre el pecho. Marina, en cambio, dio vueltas durante horas, recomponiendo el día anterior en fragmentos, risas, música, las caras iluminadas de los invitados, ramos de flores pasando de mano en mano, brindis que se repetían como promesas, su padre secándose discretamente los ojos con la servilleta para que nadie lo notara, y, entre todo eso, la forma en que el novio desaparecía de pronto varias veces. Un momento estaba junto a ella, al siguiente se esfumaba, como si el matrimonio fuera una escena y él un actor que entraba y salía del escenario a conveniencia. No era la primera vez que Andrés se esfumaba de una conversación. Durante el noviazgo tenía esa habilidad para evaporarse cuando algo le incomodaba. Una pregunta sobre dinero, un plan que no le convenía, una charla con mi padre donde quedaba claro que en mi familia nadie se arrodillaba ante el encanto. Andrés sabía ser encantador, de esos hombres que miran a los ojos, que recuerdan detalles y te hacen sentir elegida, pero también sabía torcer las cosas sin que pareciera violencia, una frase a tiempo, un chiste que te deja pequeña, un «no te pongas intensa» cuando tú solo querías entender. Yo lo había llamado carácter fuerte. Qué fácil es confundir control con seguridad cuando una viene cansada y solo quiere un lugar donde apoyar la cabeza. La boda había sido bonita, de verdad. Las velas rojas parecía un lugar sacado de una película. Guirnaldas cálidas, manteles blancos, un ventanal donde la ciudad se veía lejana y suave. Mis amigas lloraron con mi entrada. Mi madre apretaba las manos como si rezara. Mi padre me guiñó un ojo para decirme «Estoy aquí». Y sin embargo, incluso en medio de lo bello, hubo pequeñas grietas. Teresa, mi suegra, se paseó toda la noche con esa corrección helada de quien no se permite un gesto fuera de lugar, soltando comentarios finos como cuchillas. «Qué sencillo tienen todo ustedes. Menos mal que mi Andrés tiene cabeza para los negocios. A ver si ahora sí aprendes cómo se organiza una casa de verdad». Yo sonreí por educación, porque ese día una cree que lo importante es no manchar el mantel con una discusión. También estaba esa mujer del vestido rojo, alta, llamativa, con una risa fuerte que se derramaba sobre las conversaciones ajenas. Si alguien se acercaba a saludarla, ella se inclinaba lo justo para que el escote hiciera su trabajo, y luego miraba a los hombres como si fuera un juego. Marina la había visto un par de veces en el salón, cerca del grupo de amigos de Andrés. Pensó que era la pareja de un amigo, una de esas presencias que vienen con la lista de invitados y no merecen más energía que un saludo. Ayer no quiso amargarse la fiesta. Ayer se repitió que en una boda todo el mundo exagera, que el alcohol suelta risas, que los nervios se disfrazan de chistes.
Ayer creyó que lo raro era normal. Esa mañana, en cambio, todo pesaba distinto. Cada desaparición de Andrés se volvió una sombra. Cada sonrisa de Teresa, una advertencia. Cada «no te preocupes, amor» sonaba a instrucción y no a calma. Marina suspiró y tomó el teléfono con la idea de ver fotos, de agarrarse a algo bonito, de sentir que lo vivido era real. Pero el móvil vibró antes de que pudiera abrir la galería. Número desconocido. Marina frunció el ceño. «Es muy temprano para que me llame alguien», pensó, y aún así respondió. «¿Aló?», dijo con voz todavía adormilada. «Dígame». «Buenos días. ¿Habla la señora Marina Navarro?». La voz masculina sonaba tranquila pero tensada por un borde de urgencia. «Sí, soy yo. Le habla Eugenio, el gerente del restaurante Las Velas Rojas. Ayer celebraron su boda con nosotros». Marina sonrió de inmediato por reflejo, como si la cortesía pudiera sostenerla. «Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a recordar? El restaurante es precioso. Todo estuvo, iba a decir perfecto, pero la palabra se le atascó como una espina». Eugenio no se detuvo a recibir cumplidos. «Señora Marina, disculpe que la moleste tan temprano. Tengo que hacerle, digamos, una petición personal. Necesito que venga al restaurante». «¿Ahora?», se sorprendió ella. «¿Pasó algo? Hasta donde sé, está todo pagado, no hubo ningún problema». «No se trata del pago», respondió él en voz más baja. «Esta mañana revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad, como exigen las normas internas, y hay momentos que la afectan directamente a usted. Le pido por favor que venga sola y que por ahora no le diga nada a su esposo». El frío le cayó en el pecho como una losa. «Venga sola. No le diga nada a su marido». Marina apretó el teléfono con tanta fuerza que sintió la carcasa clavarse en la palma. «¿Tan grave es?», preguntó, y odió el temblor mínimo de su voz. «Es mejor que lo vea con sus propios ojos. No tengo derecho a comentarle nada por teléfono. Estaré aquí todo el día. Venga cuando pueda». Dijo una hora orientativa, se despidió con una formalidad casi triste y colgó sin darle espacio para más preguntas. El pitido final del móvil sonó como una puerta que se cerraba. Durante unos segundos Marina se quedó inmóvil, mirando un punto fijo sobre la mesa, como si su cerebro estuviera intentando decidir en qué orden desmayarse. Luego se levantó despacio y se asomó al dormitorio. Andrés dormía de lado, vuelto hacia la pared. La manta estaba tirada en el suelo, como si hubiese peleado con ella. Sobre la mesita se veía un blister vacío de pastillas para el dolor de cabeza. La noche anterior se había quejado mucho, con ese dramatismo que a veces usaba para justificar su mal humor. Marina lo miró y sintió algo extraño. No ternura, no rabia todavía, sino una especie de distancia, como si de pronto el hombre en la cama fuera una foto mal recortada. Se vistió sin ruido, con esa precisión aprendida en guardias nocturnas, moverse sin despertar a nadie, respirar por la nariz, no dejar que el piso crujiera. Tomó el bolso, guardó el teléfono, las llaves, una botella de agua que ni siquiera recordó coger. Antes de salir, se tocó el anillo. El metal estaba frío. «Vuelvo rápido», se dijo en silencio, como si mintiéndose pudiera protegerse. Cerró la puerta cuidando que no chirriara y bajó las escaleras sin mirar a los lados, con el cuerpo ya en modo supervivencia. El taxi la llevó rápido. La ciudad, a esa hora, estaba lavada, como recién despierta. Olor a pan de alguna panadería, buses llenándose, gente con caras de lunes aunque fuera domingo. Desde fuera, a plena luz del día, el restaurante le pareció casi ajeno. De noche, con música, luces y guirnaldas, había sido un lugar mágico. Ahora no era más que un edificio de vidrio y ladrillo, con un letrero discreto y una entrada donde unos trabajadores descargaban cajas con productos. Un hombre fregaba la alfombra. Todo indicaba un día laboral cualquiera, solo que a Marina le costaba respirar, como si el aire estuviera hecho de vidrio molido. En el vestíbulo, Eugenio la esperaba. Era bajito, muy pulcro, con camisa oscura y una mirada cansada pero atenta.
No tenía cara de chismoso ni de oportunista. Tenía cara de alguien que no durmió porque vio algo que le rozaba la conciencia. «¿Señora Marina Navarro?», confirmó con un hilo de voz. «Sí, usted fue quien me llamó, ¿verdad?». «Así es. Pase por favor a la oficina. Allí estaremos más tranquilos». Mientras caminaban por el pasillo, Marina notó que Eugenio miraba 2 veces hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo seguía. Ese detalle, mínimo, le dio más miedo que cualquier palabra. Cruzaron junto a la cocina, de donde ya llegaban golpes de ollas, órdenes cortas y el olor a cebolla friéndose. En un despacho pequeño había una mesa, 2 sillas y varios monitores donde parpadeaban cuadritos con imágenes de distintas cámaras. Eugenio le indicó una silla. «Siéntese, por favor». «Me da miedo hasta preguntar». Intentó bromear Marina, pero la sonrisa no le salió. Fue apenas un gesto. Eugenio suspiró, se inclinó hacia los controles y pulsó un par de botones. «No suelo hacer esto», dijo. «No me gusta meterme en la vida de los clientes. Pero lo que vi, si fuera mi hermana, mi hija, yo también querría que alguien la llamara». En la pantalla apareció el salón, invitados, camareros corriendo de un lado a otro, la pareja de recién casados girando en el centro. «Este es el inicio de la noche», explicó él. «Aquí está todo normal. Le mostraré directamente los momentos de los que le hablé». Avanzó la grabación con dedos rápidos. El reloj digital en la esquina cambió a las 20:43. La imagen saltó a la cámara de la puerta trasera. La puerta se abría y en el cuadro aparecía Andrés. Se quedaba un instante en el umbral, miraba a los lados, sacaba el teléfono y escribía algo. Marina sintió una punzada absurda. Recordó que a esa hora él le había dicho: «Voy un segundo al baño». Un segundo. Un minuto después, en el video, se acercaba a él la mujer alta del vestido rojo. La cámara no captaba el color con la misma intensidad que la memoria, pero Marina la reconoció por la postura, por el pelo, por esa seguridad de quien sabe que está siendo vista. Ella se acercaba demasiado a Andrés. Sus manos se posaban con familiaridad en sus hombros, como si ya hubieran ensayado ese gesto. Andrés no se apartaba. Al contrario, la rodeaba por la cintura y se inclinaba hacia ella con una naturalidad que no dejaba espacio para excusas. Sus rostros se unían en un beso claro, largo, inequívoco. No un roce borracho, no un error fugaz, un beso de esos que tienen decisión, de esos que se dan cuando no se teme perder nada. Marina sintió como si le derramaran agua helada por la espalda. No dijo nada. Solo apretó el asa del bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En el monitor, el mundo seguía moviéndose como si no supiera que acababa de romperle algo dentro. «Mire lo que sigue», dijo Eugenio en voz baja, como si temiera que la pantalla también pudiera escuchar. La mujer del vestido rojo sacaba de su clutch un pequeño sobre blanco, casi imperceptible, y se lo pasaba discretamente a Andrés. Él lo guardaba rápido en el bolsillo de la chaqueta. Luego miraba en torno, decía algo en un susurro que la cámara no registraba, pero cuyos gestos eran elocuentes, un asentimiento, una sonrisa corta, un sí con la cabeza. Ambos se encaminaban hacia la escalera de servicio. La imagen cambió a otra cámara. Un pasillo estrecho, luz fría, paredes sin decorar. Andrés y la mujer entraban en una pequeña habitación de personal. La puerta se cerraba. «Dentro no hay cámaras», aclaró Eugenio tragando saliva. «Es un cuarto técnico». 5 minutos después, la puerta se entreabría. Ella salía acomodándose el vestido y el cabello. Él sonreía. Intercambiaban unas palabras breves y se separaban. Andrés de vuelta al salón, ella rumbo al baño. Marina tragó saliva. Los ojos le ardieron, pero se obligó a no llorar. Una parte de su mente, la parte que siempre busca explicaciones para no derrumbarse, quiso agarrarse a cualquier salida. Tal vez estaban discutiendo, tal vez era un error, tal vez... Puede que, susurró, sea una tontería. Un video no lo dice todo. Eugenio asintió despacio, sin triunfalismo, sin morbo.
Estoy de acuerdo, respondió. Si solo fuera esto, sinceramente no la habría llamado, porque, por doloroso que sea, hay gente infiel y ya. Pero hay más, y lo otro no es un problema de pareja, es peligro. Cambió a otra cámara, la del pasillo junto a la cocina. La hora era un poco más tarde. En la grabación se veía a Marina salir del salón hacia el baño, riendo, levantando ligeramente el vestido para no tropezar. Marina se vio a sí misma y sintió una ternura extraña por esa mujer feliz que aún no sabía nada. En la mesa quedaba su bolso. Un par de minutos después se acercaba Teresa. Verla en la pantalla fue como tragarse una aguja. En el video, Teresa se detenía junto a la mesa. Miraba alrededor con esa cautela aprendida, abría su propio bolso y sacaba unos papeles doblados. Los deslizaba dentro del bolso de Marina con un movimiento rápido, casi elegante. En ese instante aparecía Andrés. Teresa le susurraba algo al oído. Él asentía sin sorpresa. Ella se marchaba con gesto altivo, como si acabara de poner una flor en un jarrón. Marina sintió que el estómago se le cerraba. Recordó a Teresa durante la cena preguntándole con una sonrisa falsa si el piso que Marina tenía estaba a su nombre o era un alquiler, recordándole que en la vida hay que ser lista y que los papeles son los papeles. Marina había contestado con educación, pensando que eran manías de una señora controladora. Ahora veía el mismo control convertido en acción. Eugenio soltó el aire lentamente. «Y eso no es lo peor», dijo. «Lo que viene es lo más delicado, y antes de mostrárselo, le pido perdón. Porque ojalá yo no hubiera tenido que verla así. Ojalá usted no tuviera que enterarse de esta manera». Retrocedió y pasó a otra cámara. Esta vez era la cocina. Camareros entrando y saliendo con bandejas, cocineros picando verduras, fuego, vapor, rutina. En una esquina, una joven camarera con uniforme sostenía una bandeja y una copa de champán. Miraba nerviosa a todos lados, como si cada mirada pudiera delatarla. De pronto, sacaba del bolsillo un sobrecito pequeño, lo miraba un segundo, dudaba, y luego vertía su contenido en la copa. Removía con una cucharita. Iba a salir hacia el salón cuando aparecía de golpe el chef. Un hombre grande, con delantal manchado y ojos de cansancio viejo. Le sujetaba la muñeca, le quitaba la copa. Discutían. La cámara no captaba audio, pero los gestos lo decían todo. Él preguntando, «¿Qué estás haciendo?». Ella balbuceando, poniéndose roja, casi al borde del llanto. Un minuto después llegaban Eugenio y 2 empleados más. Se llevaban a la camarera aparte, lejos del tránsito. Eugenio detuvo el video. Por un momento se quedó mirando la pantalla apagada como si aún pudiera salir algo de ahí. «Esta escena no me dejó dormir», confesó. «Tiramos ese champán de inmediato, por supuesto. Nada de esto llegó al salón. Pero la situación en sí, usted entiende». Marina asintió muy despacio. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. «¿Qué era eso?», preguntó en un susurro, con la voz que usan los pacientes cuando temen el diagnóstico. Eugenio se frotó la frente. «Interrogamos a la chica enseguida. Al principio lo negó todo, dijo que era azúcar, que era una broma, pero cuando el chef le enseñó que el sobre no venía de la cocina, se quebró. Lloró. Dijo que el novio de la novia, es decir, su esposo Andrés, se le acercó y le pidió que preparara una copa especial para usted». Marina sintió que la palabra especial se le clavaba como un insulto. Eugenio continuó con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Le dio el sobre con el polvo, asegurándole que era un tranquilizante fuerte para que usted no se pusiera nerviosa, y le prometió una buena propina. Así lo dijo ella. Yo la aparté del servicio y grabé toda la conversación. Está el audio guardado. También tengo el reporte interno del chef y... vaciló. «Yo sé que esto es horrible, pero preferí que usted lo supiera por mí antes de que su marido pudiera inventar una historia. Porque él preguntó por usted 2 veces en la barra, como si estuviera midiendo tiempos, como si esperara un efecto». Marina se cubrió el rostro con las manos. Sintió el pecho oprimido,
como si alguien le estrujara el corazón con una mano fría. Quiso vomitar, quiso desmayarse, quiso despertar y descubrir que todo era una pesadilla. Pero lo único que salió fue aire, un hilo de aire roto. «Discúlpeme», dijo al fin. «Necesito un momento para asimilar esto». Eugenio asintió con comprensión y le acercó un vaso de agua. Marina bebió y el agua le supo a metal. Luego se levantó. Las piernas le temblaban, pero su voz sonó sorprendentemente firme. «Quiero que me haga una copia de todos esos fragmentos, por favor, y del audio, y de cualquier informe que tengan». «Por supuesto», respondió él, como si hubiera estado esperando esa frase. «Denme media hora. Se lo preparo todo. Y, si usted quiere, firmo una declaración». Marina salió al vestíbulo y se sentó en uno de los sofás. Los camareros iban y venían. Alguien limpiaba mesas, otros decoraban el salón para el siguiente evento. La vida continuaba como si nada. Solo que dentro de ella todo se venía abajo con un ruido sordo. En su mente se mezclaron recuerdos pequeños que, de pronto, se volvían pruebas. Andrés pidiéndole el número de su cuenta, por si acaso. Andrés insistiendo con el acuerdo prenupcial, porque es lo moderno. Andrés preguntando si el piso estaba libre de cargas. Andrés hablando de hacerlo fácil y ponerlo todo a nombre de la familia. Marina se había reído, se había dejado llevar por la idea de construir. Ahora veía que él no hablaba de construir con ella, sino sobre ella. Cuando por fin le entregaron una memoria USB y un sobre con copias, Marina lo guardó como quien guarda una bomba desactivada. Con cuidado, sin mirarlo demasiado, sabiendo que dentro estaba el verdadero peligro. Eugenio le apretó la mano. «Señora Marina, no sé qué va a hacer usted con esto, pero gracias por venir. Y perdón por el golpe». «Gracias por llamarme», respondió ella, y se sorprendió de decirlo sin ironía. «Me salvó». Eugenio bajó la mirada, como si esa palabra le pesara. Marina salió del restaurante con el aire pegado a la garganta. No podía volver directamente a casa. No todavía. Necesitaba un lugar donde su cuerpo pudiera temblar sin testigos. Caminó unas cuadras hasta un pequeño parque cercano. Se sentó en una banca. Dos jubilados comentaban los precios del supermercado como si ese fuera el gran drama del mundo. Un niño pasaba a toda velocidad en patinete, una mujer sacudía migas para las palomas. Marina miró todo eso y sintió una envidia inexplicable. La normalidad de los otros, la ignorancia feliz de los que aún no han tenido que mirarle la cara al monstruo en alguien amado. Sacó el teléfono y marcó un número conocido con dedos torpes. «Alex, soy Marina. ¿Puedes recibirme lo antes posible?» Del otro lado hubo sorpresa y enseguida preocupación. «Claro, vente ya. Estoy en la oficina. ¿Pasó algo?» «Luego te cuento», respondió ella. «Es complicado». Colgó y se quedó mirando su mano con el anillo, como si no supiera a quién pertenecía esa mano. Alejandro era su primo. De niños habían pasado juntos los veranos en el pueblo de la abuela, corriendo entre los huertos y pescando en el estanque. Alex siempre había sido el que se metía en líos por defender a otros, el que discutía con los adultos cuando algo le parecía injusto. Ahora era abogado en un despacho pequeño, pero respetado, de esos que no se venden por una foto con traje. Marina subió las escaleras de su edificio con el cuerpo aún flotando en una mezcla de miedo y adrenalina. Alex la esperaba en la puerta del despacho, ceño fruncido, ojos atentos. «¿Cómo estás?», preguntó abrazándola con cuidado. «Estás pálida». «Estoy...», exhaló ella. «No estoy bien, pero estoy de pie. Y eso ya es algo». Se sentaron frente a frente. Marina le contó todo con detalle sin prisa, porque las palabras eran lo único que la mantenía anclada. La boda, las desapariciones de Andrés, la llamada del gerente, las grabaciones, el beso, el sobre, la habitación, la suegra metiendo papeles en su bolso, la camarera echando polvo en la copa. Cada vez que decía «Andrés», el estómago se le retorcía. Al final dejó sobre la mesa
La memoria USB. Alex la miró como si fuera un arma. Conectó la memoria, vio los videos con atención profesional, tomó notas, pausó y retrocedió varias veces. Su mandíbula se tensó. Cuando terminó, se quitó las gafas y golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. 1, 2, 3 veces, como marcando un ritmo para no perder la cabeza. Bien, dijo al cabo. Aquí hay varias cosas claras. Primero, indicios de fraude y falsedad, dependiendo de esos papeles que metió tu suegra. Segundo, intento de atentar contra tu integridad. Ese tranquilizante en una copa sin tu consentimiento es gravísimo. Aunque no se haya consumado, la intención está. Y tercero, añadió, mirándola con una mezcla de rabia y ternura, por lo que se deduce, él pretendía usar el matrimonio para quedarse con tus bienes. Marina levantó la mirada. ¿Qué se supone que tengo que hacer?, preguntó en voz baja, sintiéndose pequeña por primera vez en años. Lo primero, no perder la calma y no hacer nada impulsivo. Sé que quieres gritarle, romperle cosas, arrancarte el anillo. No lo hagas. Lo segundo, seguridad. ¿Tienes a dónde ir si la cosa se pone fea? Marina pensó en sus padres. Sí. Bien. Lo tercero, estrategia. Alex le hizo preguntas precisas, como si estuviera armando un mapa. ¿Qué firmó? ¿Qué bienes tenía? ¿Qué cuentas? Si Andrés tenía llaves de su piso. Sí, vivían allí. Si alguien más había visto cosas raras. Marina recordó cómo, la noche anterior, antes de ir al restaurante, Andrés había soltado. Mañana tenemos que ir a un sitio, solo una firmita y ya, si no me voy a enredar con los papeles. Ella había respondido, mañana vemos. Ahora esa frase le sonaba como una trampa a plena luz. Escúchame bien, dijo Alex, inclinándose hacia ella. Hoy vuelves a casa como si no supieras nada. No montas escándalo, no lloras delante de Andrés, no le das pistas, y mientras tanto yo preparo todo. 1. Denuncia en comisaría con grabaciones, testimonio del gerente y de la camarera. 2. Medidas en bancos para bloquear operaciones por poder sin presencia. 3. Preparamos la nulidad del matrimonio por engaño. ¿Lo captas? Marina asintió, aunque la palabra nulidad le sonó irreal, como si hablara de otra mujer. ¿Y si se da cuenta?, preguntó. Por eso vas a actuar normal. Y por eso, si en algún momento sientes miedo real, te vas. Sin discutir, te vas y me llamas. Alex, Marina tragó. No puedo creer que esté diciendo esto de mi marido. No es tu culpa, corrigió él con firmeza. No te culpes. Hay gente que vive de la máscara. Tú amaste a la máscara. Lo importante ahora es que no te coman viva por haber sido buena. Marina apretó los labios. No quería ser buena ni tonta. Quería ser segura. Y, por primera vez desde la llamada, sintió algo parecido a una brújula interna. Esa noche, Marina volvió a su casa. Abrió con sus llaves, respiró hondo y notó cómo se le aceleraba el corazón. Temía el enfrentamiento con Andrés casi tanto como lo que había visto. En la entrada estaban sus zapatos. En el salón, el televisor encendido llenaba el aire con voces de algún programa. Andrés estaba tirado en el sofá, con un pantalón de deporte, pasando canales. Sobre la mesa había una caja vacía de pizza y una lata de cerveza. Giró la cabeza al oír la puerta. «Ah, mira quién llegó», dijo con tono burlón. «¿Dónde andabas, señora esposa?» Ya estaba empezando a preocuparme. Marina colgó el abrigo despacio, midiendo cada gesto. «Tenía que resolver unas cosas», respondió, y se sorprendió de lo serena que sonó. «¿Qué cosas?», frunció el ceño. «Nos casamos ayer, por si se te olvidó. Normalmente, las esposas se quedan con el marido, preparan sopita, no se la pasan paseando por la ciudad». Marina recogió la caja de pizza y la tiró. Lavó un plato solo para hacer algo con las manos. «Yo también me preocupé ayer cuando desapareciste varias veces», comentó con calma. «Pero dijiste que eran asuntos. Cosas que no eran de mi incumbencia». Andrés se removió en el sofá. «Tenía que ver a unas personas. Negocios, Marina. No es asunto tuyo. Cosas de hombres».
La frase le sonó más sucia que nunca. Marina sintió la rabia subirle como bilis, pero la contuvo, recordando a Alex, fría. Entiendo, se limitó a decir. Andrés pareció molesto porque ella no mordía el anzuelo. Se incorporó un poco. Por cierto, añadió, mañana temprano iremos a una notaría. Hay que firmar unos papeles. Vamos a reorganizar unas cosas para que todo sea más fácil. Yo ya lo dejé preparado. Tú solo tienes que firmar. Marina se secó las manos con el paño y lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Qué tipo de papeles?, preguntó, fingiendo curiosidad distraída. Nada raro, restó importancia. Un poder, para que yo pueda hacer trámites por ti si estás trabajando. Ya sabes, vida de familia, asuntos comunes. Marina respiró. ¿Y te molestaría si los leo con calma antes de firmar? Ya sabes, como tú dices siempre, soy una mujer sencilla. Necesito entender las cosas letra por letra. Andrés soltó una risita condescendiente. Ay, no empieces. ¿Crees que soy tu enemigo? Lo hago por los dos. ¿No confías en mí? Marina sostuvo su mirada. Sí confío, mintió con una facilidad que le supo amarga. Pero aún así los voy a leer. La sonrisa de Andrés se deshilachó apenas un segundo. Bueno, mañana lo vemos, gruñó, volviendo la atención al televisor con exageración, como si ella fuera un ruido. Marina entró al baño, abrió el grifo de la ducha solo para tener un sonido que la protegiera y se quedó apoyada en el lavabo mirándose al espejo. La mujer que la observaba era la misma de hacía una semana. Ojeras suaves, el pelo recogido sin ganas, la marca leve de la almohada. Pero por dentro ya no era igual. Esa noche, Andrés se quedó dormido enseguida, roncando con la tranquilidad de quien cree que el mundo le pertenece. Marina, en cambio, se quedó despierta escuchando el reloj, repitiendo mentalmente el plan, como si fuera una lista de medicamentos, dosis, horario, precauciones. Al día siguiente hizo su rutina habitual, porque la rutina era su disfraz. Fue al supermercado, cocinó, puso la casa en orden. Andrés parecía más tranquilo, incluso intentaba ser cariñoso. La abrazaba de improviso, le daba besos en la mejilla, le decía «mi esposa», con una sonrisa que antes la habría enternecido. Ahora, cada gesto le provocaba un escalofrío, como si la piel recordara antes que la mente. A media tarde, cuando él se metió a la ducha, Marina aprovechó para tomar el borrador del poder que Andrés había dejado sobre la mesa. Eran varias páginas, llenas de letras pequeñas. Fotografió cada hoja con el pulso firme, como si estuviera haciendo un procedimiento. Se las envió a Alejandro. La respuesta llegó rápido. Esto no es un poder cualquiera. Con tu firma le das derecho a disponer de tu piso y de tus cuentas. Ni se te ocurra firmar. Mañana temprano nos vemos en mi oficina. No firmes nada. Marina dejó el teléfono y por primera vez en 2 días se permitió llorar. Sin gritos ni escenas. Lloró en silencio, con la cara hundida en una toalla, como si el llanto pudiera borrarse después. Pensó en su abuela, en ese piso heredado con esfuerzo, en las guardias dobles para ahorrar, en los domingos de sopa con sus padres. Pensó en lo cerca que había estado de convertirse en una historia de esas que escuchaba en el centro de salud, mujeres que llegan con la voz rota y dicen, «No sé cómo me pasó». Se secó las lágrimas, se miró otra vez en el espejo y se dijo algo que nunca se había dicho con tanta claridad. «No me va a pasar, no a mí, no ahora». La mañana siguiente, Andrés la apuró desde temprano. «Dale, que el notario no va a estar esperando solo por nosotros. Tiene su agenda, gente importante», resopló mientras se abrochaba la camisa. Marina se vistió despacio, guardó el teléfono, el cargador, documentos y tomó el bolso como quien toma un salvavidas. «Está bien», dijo. «Vamos, pero de camino tenemos que pasar por donde una persona. Le prometí llevarle algo». «¿Qué persona?», preguntó él con fastidio, ya irritado por no controlar el guión. «Mi primo Alejandro», contestó con naturalidad. «¿Lo conoces? Trabaja cerca de la notaría, será rápido». Andrés bufó. «Perfecto,
Invita también a tu papá para que opine. ¿Quieres que firme delante de toda tu familia? Nadie te ha pedido que te justifiques, respondió ella en voz baja, y sintió placer en esa frase mínima. En el despacho de Alejandro reinaba una calma concentrada, casi fría. Alex saludó a Andrés con cortesía distante. «Mucho gusto», dijo. «Por fin nos conocemos bien». Andrés respondió del mismo modo, pero sus ojos dejaban claro que no veía ninguna necesidad de aquella visita. Marina se aferró a la normalidad y sonrió. «No nos vamos a demorar», intervino. «Cariño, ¿me esperas abajo? Tengo que hablar con Alex de unas cosas de familia». Susurró familia, con un énfasis que Andrés no entendió del todo. Él miró a Alejandro, luego a Marina, y terminó aceptando con un gesto brusco. «Bueno, pero no tardes. No quiero hacer esperar al notario». Cuando la puerta se cerró, Alejandro fue directo al tema, sin rodeos. «Es una trampa de manual. Hay apartados que le permiten vender tu piso, pedir créditos con él como garantía y manejar tus cuentas sin avisarte. Si firmas, en meses podrías quedarte sin nada. Y hay otra cosa», añadió, bajando la voz. «Ayer hablé con un conocido investigador. Le conté sin nombres lo básico y le mostré parte de los videos. Me dijo, en cuanto presenten denuncia, abrimos investigación». Marina sintió que el aire volvía a entrarle a los pulmones. «O sea que mi elección ahora es seguir con alguien que me engañó y casi me droga, o irme», dijo, y la frase sonó más real al salir de su boca. «Irte», corrigió Alejandro, «pero irte de una manera que lo frene. No es solo por ti. Gente así rara vez se detiene después de una víctima». Discutieron el plan. En la notaría, Marina se negaría a firmar. Luego iría a recoger lo indispensable. Ese mismo día, Alejandro presentaría la denuncia con las grabaciones y declaraciones. Marina asintió. El pánico iba dejando espacio a una calma firme, casi clínica. «Bueno», dijo al final, «es hora». En la notaría hacía fresco. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados. Estanterías llenas de carpetas y códigos. El notario, un hombre de unos 50 años con mirada penetrante, los recibió levantando la vista. «Buenos días, señores Cruz», confirmó. Andrés sonrió con esa seguridad impostada de quien cree que el mundo funciona con firmas y presión. «Sí. Aquí traigo los documentos. Ya está todo preparado. Mi esposa firma y usted termina el papeleo». El notario tomó el expediente, lo leyó por encima y su expresión cambió apenas un poco. «¿Está usted segura de que entiende lo que va a firmar?», le preguntó a Marina. Andrés soltó una media sonrisa tensa. «Dígale que sí, que ya lo hablamos». Marina sostuvo la mirada del notario. «¿Puedo leer en voz alta algunos puntos? Para que no haya malentendidos». El notario asintió. «Por supuesto, es su derecho». Marina alzó un poco la voz, lo justo para que le oyeran en toda la sala. «Punto tal. La otorgante concede al apoderado pleno derecho para disponer del inmueble propiedad de la otorgante, situado en la dirección», mencionó la dirección, «incluyendo su venta, alquiler, hipoteca, permuta». Levantó la vista. «Se trata de mi piso, el que me dejó mi abuela». Andrés se apresuró, con prisa torpe. «Eso es solo por comodidad, para que yo pueda hacer trámites por ti cuando estés de turno. Tú misma dijiste que no tienes tiempo de ir a oficinas». Marina siguió. «La otorgante concede al apoderado el derecho de abrir y cerrar cuentas bancarias a su nombre, así como disponer de los fondos depositados en ellas». Calló un segundo. «Muy cómodo». El notario se aclaró la garganta. «Este tipo de poderes se usan, en efecto, entre personas de absoluta confianza. Mi obligación es asegurarme de que usted firma libremente y consciente de las consecuencias». Andrés ya estaba rojo. «¿Y usted quién se cree?», saltó. «Esto es asunto de pareja. Nos casamos ayer. Soy su marido. ¿Qué tiene de raro?». Marina dejó los papeles sobre la mesa con suavidad, como quien baja un bisturí. «¿Sabe qué? No estoy lista para firmar esto. Ayer me casé y hoy, por primera vez en mucho tiempo, he decidido usar la cabeza. Necesito tiempo». Andrés se volvió hacia ella,
ojos chispeando. «¿Qué circo estás montando? Dijiste que confiabas en mí». «Prometí ser sincera contigo», respondió Marina, y sintió el temblor querer aparecer, pero no lo dejó. «Y con sinceridad, te digo que no voy a firmar estos documentos». El notario juntó los folios. «En ese caso no hay nada que tramitar. Sin su consentimiento voluntario, no puedo formalizar este poder». Andrés se puso de pie de golpe. La silla chirrió. «Usted me está arruinando el plan», gritó, y al decir plan, se delató con una claridad ridícula. Marina se levantó también. «Basta, Andrés», dijo con una firmeza que se sintió ajena, prestada por todas las mujeres que alguna vez no pudieron decirlo. «Hemos terminado». Se giró hacia el notario. «Gracias por su tiempo. Disculpe las molestias», y salió sin mirar atrás. En el pasillo, Andrés la alcanzó con pasos rápidos. «Te vas a arrepentir», le susurró con furia contenida, lo bastante bajo para que no lo oyeran en recepción. «¿Crees que eres muy lista? Ya hablaremos en casa». Marina se detuvo y lo miró largo rato, como si quisiera memorizar su verdadera cara. «A casa irás tú solo», dijo. «Yo me voy con mis padres, con mi primo y con la gente que se encarga de casos como el tuyo». Andrés parpadeó descolocado. «¿Qué casos? ¿De qué hablas?» Marina dejó salir una sonrisa torcida, triste. «De los videos, Andrés. Donde sales besándote con otra en la puerta trasera del restaurante. Donde le encargas a una camarera que eche un polvo en mi copa. Donde recibes sobres como si yo fuera una cuenta por vaciar. ¿Te suena?» Por un segundo Andrés pareció quedarse sin aire. Se puso blanco, luego intentó recuperar el control con indignación falsa. «Eso es un montaje. Te están manipulando». «Te encanta pensar que todos a tu alrededor son tontos», respondió Marina. «Pero esta vez te equivocaste. Tengo familia, tengo amigos y sobre todo tengo ojos. Lo vi. Así que tú ve por tu camino y yo voy por el mío». Marina no volvió sola al departamento. Alejandro la acompañó y esa presencia cambió el aire. Ya no era una presa caminando hacia la guarida, era alguien que volvía a recoger lo que le pertenecía. Andrés no estaba cuando llegaron. Tal vez había ido a buscar a Teresa, tal vez a inventar una historia. Marina entró y todo le pareció más pequeño. El sofá, las fotos enmarcadas, la taza que usaba para el café. Metió en una maleta lo indispensable: ropa, documentos, su carpeta médica, el álbum de fotos con su abuela, el estetoscopio que le regaló su padre cuando se graduó. Cada objeto le dolía, no por el objeto, sino por lo que había representado cuando creyó que esa casa sería un inicio y no una emboscada. Cuando bajaban las escaleras con las maletas, Teresa apareció en la puerta del edificio como si la hubieran invocado. «¿Qué es esto?», exigió, mirando a Alejandro con desprecio. «¿Qué le estás llenando la cabeza a mi nuera?». Marina la miró y entendió que Teresa no estaba sorprendida. Estaba enojada porque el plan se rompía. «No soy tu nuera», respondió Marina, y la frase le supo a libertad. «Y no me estás hablando como para convencerme, sino como para mandarme». Teresa apretó los labios. «Mi hijo solo quiere facilitar las cosas. Tú, con tu carácter, siempre buscando problemas». «Mi carácter me acaba de salvar», la cortó Marina. «Y si vuelve a acercarse a mí, si intenta algo, todo lo que vimos en esas cámaras va a estar en manos de la policía». Teresa abrió la boca para responder, pero Alejandro dio un paso al frente. «Señora, cualquier amenaza o intento de retención será informado. Le recomiendo que se retire». Teresa lo miró como si quisiera quemarlo con los ojos. No dijo nada. Solo giró y se fue, rígida, derrotada por primera vez. Esa misma tarde, Marina se mudó a casa de sus padres. Su madre, al verla llegar con las maletas, primero no entendió nada. Quiso bombardearla a preguntas, pero al ver sus ojos enrojecidos, simplemente la abrazó, fuerte, como cuando era niña y se caía de la bicicleta. «Me lo cuentas luego», dijo. «Lo importante es que estás aquí». Su padre sacó las maletas del coche sin una palabra, las dejó en el pasillo, volvió a la cocina y sirvió té para todos con manos temblorosas. «Está viva», murmuró,
como si esa frase fuera una oración. Y con eso basta. Marina sintió que se le aflojaban las rodillas. Por primera vez en días, dejó que el cuerpo se rindiera un poco, sostenida por ese hogar que nunca la había traicionado. A última hora, Alejandro llegó con una carpeta y la seriedad de quien ya está en modo batalla. Fueron a la comisaría. El edificio olía a desinfectante y papeles viejos. Un investigador los recibió con cansancio profesional, pero cuando Alejandro dijo «tenemos grabaciones y una tentativa de adulteración de bebida», la expresión del hombre cambió. Lo sentaron, escucharon, hicieron preguntas precisas. Horas, nombres, si Marina había tomado algo, si se sentía mareada en algún momento. No, por suerte no, si había testigos. Entregaron la memoria USB con las grabaciones, la declaración escrita de Eugenio y los datos de contacto de la camarera. «Lo vamos a revisar», prometió el investigador. «Lo que han traído es serio y sí», añadió mirando a Marina, «menos mal que no firmaste nada». Los días siguientes fueron pesados, pegajosos, interminables. Andrés no paraba de llamarla y enviarle mensajes que iban de la súplica a la amenaza con una facilidad escalofriante. «Marina, amor, te lo explico todo. Dame una oportunidad», escribía, y 5 minutos después, «te vas a arrepentir de haber metido a la policía». Marina no respondió a ninguno. Tomaba capturas de pantalla y se las reenviaba a Alejandro. Cambió contraseñas, avisó al banco, pidió que cualquier movimiento grande requiriera su presencia física. En el centro de salud seguía trabajando, atendiendo fiebre, curando heridas, poniendo inyecciones, como si su vida no estuviera ardiendo. Pero por dentro, cada vez que sonaba un teléfono, sentía que volvía a esa mañana en la cocina, cuando todo se partió. La investigación no se resolvió en una semana, ni en 2. Marina tuvo que ir varias veces a declarar y repetir una y otra vez los detalles, como si narrar el horror lo hiciera menos real. Encontraron a la camarera. La joven lloraba, se culpaba, decía que necesitaba el dinero, que el señor le aseguró que era algo leve. Confirmó lo que ya había contado, que Andrés le entregó el sobre, que le dijo que era para relajar a la novia, que prometió propina. Eugenio, el gerente, declaró oficialmente, entregó las grabaciones originales del servidor del restaurante y el audio de la conversación con la camarera. También declaró el chef, contando cómo vio el polvo caer en la copa y cómo algo en el nerviosismo de la chica le gritó, «Esto está mal». Cada pieza encajaba con una frialdad que daba miedo, no era una casualidad. Era un mecanismo. En paralelo, Alejandro inició el proceso para solicitar la nulidad del matrimonio. Marina aprendió palabras que nunca quiso aprender, medidas cautelares, diligencias, peritajes. Aprendió también algo peor, que incluso con pruebas, el sistema va a su ritmo, y ese ritmo puede sentirse como una tortura cuando una está herida. Hubo noches en que Marina soñó con la cámara de seguridad, con ese rectángulo de imagen donde Andrés besaba a otra sin culpa. Soñó con la copa de champán brillando bajo la luz de cocina. Soñó con Teresa deslizando papeles como si deslizaran veneno. Se despertaba con la garganta seca. Iba a la cocina de sus padres, hervía agua y se quedaba mirando la tetera como si el vapor pudiera limpiar la mente. Pasaron varios meses hasta que el tribunal tomó una decisión. Marina estuvo sentada en una sala fría, escuchando su propio nombre como si fuera un expediente. Andrés llegó con traje intentando verse respetable. Teresa a su lado, con la barbilla alta. Cuando la jueza habló de engaño y vicios del consentimiento, Marina sintió un cansancio antiguo, pero también una fuerza nueva, la de quien aguantó sin romperse. El matrimonio entre Marina y Andrés fue declarado nulo, al demostrarse que se había contraído bajo engaño y con una intención patrimonial evidente. La tentativa de apropiarse de sus bienes quedó probada por los documentos, los mensajes y el poder preparado. En cuanto al polvo del champán, la instrucción no pudo encuadrarlo como un daño consumado, porque no llegó a administrarse, pero quedó registrado como una circunstancia especialmente grave. Andrés recibió una condena condicional, una multa considerable y, sobre todo,
una reputación manchada durante años. Tuvo que renunciar a su trabajo. La empresa no quiso seguir vinculada a alguien rodeado de un caso penal tan turbio. Marina se quedó con su piso, con sus ahorros y, lo más valioso, con su tranquilidad. Volvió a su puesto en el centro de salud con una nueva forma de mirar a la gente. Ya no se tragaba la primera sonrisa, ya no confundía seguridad con bondad. Empezó a pasar más tiempo con sus padres, a acompañarlos algunos fines de semana a la casa de campo, a caminar sin prisa por lugares donde el aire olía a tierra mojada y no a miedo. Poco a poco, su vida retomó un ritmo normal. Había días buenos y días en que el corazón se le aceleraba sin motivo, pero incluso esos días tenía una certeza: ya no estaba atrapada, ya no estaba sola. A veces, al caer la tarde, recordaba aquella llamada de la mañana después de la boda. Hemos revisado las grabaciones. Tiene que verlo usted misma. Venga sola y no le diga nada a su marido. Pensaba en cuántas cosas habrían sido distintas si no hubiera contestado el teléfono, si hubiera dicho, ya veré eso después, si hubiera cerrado los ojos ante las señales raras, excusándolo todo con los nervios y el estrés de la boda. Podría haber firmado el poder. Podría haberse quedado con las paredes desnudas y deudas a su nombre. Podría haber pasado el resto de su vida creyendo que la culpable era ella por confiada, por romántica, por tonta. Pero la vida le dio una oportunidad brutal, ver la verdad de golpe. Y ahora, cuando por las noches se preparaba una taza de té, ya no pensaba en cómo la engañaron, sino en los años que le quedaban por delante, en los que no permitiría que nadie volviera a usarla. Acariciaba el borde caliente de la taza y escuchaba el mismo reloj de siempre, pero ya no sonaba como una amenaza, sino como una prueba de que seguía aquí. Menos mal que todo terminó así, se repetía en voz baja. Más vale una verdad amarga que una mentira dulce. En algún lugar de la ciudad, quizá otro gerente revisaba también las grabaciones por protocolo, y tal vez, en otro salón, en otra mesa, alguien estaba tomando la misma decisión. Callar o decir la verdad. Marina lo sabía porque lo había vivido. A veces una sola llamada, una sola elección, te salva la vida. Y ese era para ella el verdadero sentido de toda esta historia.